Buenas noches, profesora, compañeros en general. En esta ocasión nos tocó exponer a mi compañera y mi persona la ley del acoso sexual, que es un tema muy importante de hoy en día, ¿no? En la ley 2794-2, Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual, norma que fue modificada por la ley 29430. Integrantes a Yamamani Flores, Lili Beatriz y mi persona, Angie Brisé Torres Andrade. Hostigamiento sexual, ¿qué es y cómo lo detecto? Hoy en día vemos diferentes tipos de acoso sexual, ¿no? Ya sea en el ámbito laboral, en el transporte público y también en nuestros propios hogares. Pero en esta ocasión nos hemos basado más en lo que es el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. ¿Qué es y cómo lo puedo detectar? El hostigamiento sexual o acoso sexual es una conducta negativa de connotación sexual, ¿no? Que acontece en el lugar de trabajo, produce que la persona quejada se sienta ofendida, humillada y también a la vez intimidada, afectando derechos fundamentales. Puede darse entre trabajadores que tienen una relación laboral jerárquica o entre aquellas personas con cargo del mismo nivel jerárquico. El hostigamiento o acoso sexual es una forma específica de violencia de género y una de las manifestaciones más usuales de las relaciones es de poder en el ámbito laboral. Al ser una violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores y un problema de seguridad y salud en el trabajo, eso ya se convierte en una situación laboral intolerable, ¿no? Esta terrible situación se encuentra relacionada con la igualdad de oportunidades en el empleo y la ocupación y representa una manifestación de discriminación hacia la mujer, género en que los índices de hostigamiento o acoso sexual son mucho más altos. Hemos consultado también que en las estadísticas del Servicio de Defensa Asesoría Legal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo señalan que en el año 2015 se atendieron 235 consultas sobre hostigamiento sexual, la cifra mucho más alta consignada respecto de los últimos 5 años. En paralelo a eso, los registros de consultas telefónicas asistidas en la línea 100 reportaron un total de 40 casos de personas afectadas, ¿no? Por hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. El hostigamiento sexual ocurre con frecuencia. Estas cifras no reflejarían la magnitud del problema, dado que las víctimas no suelen ser denunciadas. Esta ausencia de acusaciones se explicaría por la falta de información, acerca de las normas vigentes y el desconocimiento sobre cómo denunciarlo, ¿no? Y el temor también que existe entre las víctimas por las represalias que pueden darse. La vergüenza o también la culpa que sienten las víctimas debido a la estigmatización también, o el cuestionamiento que pueden recibir por sus actos, o también la falta de reconocimiento de que el problema existe en lugares de trabajo, entre otras razones, se adicionan a las causas que promueven el silencio. El hostigamiento sexual afecta los siguientes derechos fundamentales. Entre una de ellas tenemos, por ejemplo, la dignidad humana, la integridad personal, a la no discriminación por motivos de género, la libertad sexual, la intimidad personal y la salud y el derecho a trabajar en un ambiente seguro. Encontramos tipos de hostigamiento o acoso sexual, su clasificación.
Los tipos de hostigamiento o acoso sexual están descritos y clasificados en el artículo 4 de la Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual. Ley 2794-2 se sacrifican de la siguiente manera. Chantaje sexual o hostigamiento sexual típico. Por ejemplo, es cuando un empleador o una empleadora condiciona el otorgamiento o mantenimiento de ciertos beneficios laborales, ¿no? A la entrega de favores sexuales de una trabajadora. O también cuando se le sanciona por negarse a entregárselos. Se trata del chantaje sexual. Se produce cuando un empleador, ¿no? Ya sea uno de sus agentes, gerentes, supervisores, jefes, entre otros. Incluso también los contratistas o proveedores también, ¿no? Entre otros agentes o terceras personas, ¿no? Que pertenecen a la empresa, o a una entidad pública. Condiciona el otorgamiento o mantenimiento de ciertos beneficios laborales a la entrega de favores sexuales de un trabajador, o cuando se le sanciona por rehusarse a otorgarlos, ¿no? Puede expresarse a través de una conducta física o verbal, o de naturaleza sexual no deseada o rechazada también, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía, o cualquier otra situación ventajosa en contra de otra persona. Esta conducta se puede dar por una sola vez, como también ser reiterada, pero en cualquier caso se considera hostigamiento sexual. Se considera hostigamiento sexual. Es la calidad que tiene el hostigador frente a la víctima. No se trata de una persona que ejerce una posición de autoridad o jerarquía o cualquier índole. El otro elemento característico del hostigamiento sexual o típico chantaje sexual es el condicionamiento del hostigador produce sobre su víctima de forma directa o indirecta para que atienda sus reclamos de naturaleza sexual, ¿no? Es bajo la promesa de experimentar una mejora, supuestamente una mejora de su situación laboral, o a la vez a la amenaza de sufrir un daño respecto de sus condiciones y expectativas en el trabajo. Quiere decir, solo se configurará el chantaje sexual cuando se produzca el perjuicio real a la víctima. Es decir, cuando el daño con el cual se le amenazó se ejecute, ¿no? Pues de lo contrario, será considerado hostigamiento sexual por ambiente hostil de trabajo. En el chantaje sexual se puede condicionar el acceso al empleo de la persona acosada, sus condiciones de trabajo, el acceso a la información profesional, la continuidad de su contrato, la promoción profesional, el salario, entre otros aspectos de la relación laboral. Por ejemplo, tenemos un caso de una joven, María, que trabaja en la empresa Mecánicos, S.A., ¿no? Bueno, ¿por qué empresa? Desde hace 5 años, como ingeniería mecatrónica, ella es ingeniera, ella está buscando ascender al cargo de subdirectora de su área, para lo cual se ha esforzado el último año en lograr superar la meta productiva, ¿no? Conforme ella se acercaba a la fecha de evaluación, el director de su área comenzó a sugerirle la idea de salir con él. Pero María no ha rechazado estas invitaciones de manera expresa, por temor a no ser reconocida para el ascenso. Pero tampoco ha aceptado y prefiere esquivar el tema cuando el director se lo sugiere. Ante ello, el director se despide al final del día señalando que ya falta poco para el día de la evaluación, mientras la mira fijamente. Pero el día de la evaluación María no fue ascendida al cargo de subdirectora de su área, a pesar de haber superado su meta productiva con creces respecto de otros trabajadores y trabajadoras.
También tenemos el acoso ambiental, hostigamiento sexual por ambiente hostil de trabajo. El acoso o hostigamiento sexual por hostil de trabajo se produce cuando en el lugar de trabajo se verifican conductas físicas o verbales de carácter sexual que puedan crear un clima de intimidación, humillación, hostilidad, que afecte las labores de una persona, ¿no? A diferencia del chantaje sexual o hostigamiento sexual típico. Las conductas sexuales pueden prevenir de los pares de la víctima, los clientes, las jefas, en cualquier índole de jerarquía, ¿no? Puede, por ejemplo, también interferir en el ambiente laboral. Asimismo, tampoco se requiere que la víctima de las conductas sexuales haya sufrido un daño o pérdida de un beneficio de índole laboral. Tenemos, por ejemplo, el caso del joven Juan, ¿no? Que es un joven ejecutivo de ventas que trabaja en una prestigiosa empresa. Días después de empezar a trabajar, el jefe del área donde trabaja ha cuestionado su orientación sexual debido a sus comportamientos considerados afeminados. Asimismo, de manera frecuente cuenta chistes con alto contenido sexual y realiza comentarios sobre el cuerpo de otras mujeres cuando están junto con otros ejecutivos de ventas. Cuando Juan pasa siempre, suben el tono de los chistes y se miran entre ellos maliciosamente, ¿no? Y el día de ayer el supervisor le preguntó a Juan si quería realizarse una operación de cambio de sexo, ya que le podía recomendar qué cambios hacer. Tenemos, por ejemplo, también, ¿cuáles son los sujetos de hostigamiento sexual? Entre ellos tenemos el hostigador y la víctima. El hostigador, por ejemplo, en el caso del hostigador, es quien realiza la conducta o comportamiento de naturaleza o connotación sexual, ¿no? Hacia la víctima. Puede ser hombre o puede ser también mujer. En el hostigamiento sexual, que es como chantaje sexual, el hostigador ejerce una posición de autoridad, jerarquía o una situación ventajosa respecto de la víctima, ¿no? Es decir, por ejemplo, el hostigador puede ser la director, el gerente, el subgerente, el jefe, el supervisor, el coordinador, o quien a su vez. Hay que tener en cuenta que no es necesario que la autoridad o jerarquía que ostente al hostigador se ejerza de manera directa sobre la víctima. Es posible también que se pueda tratar que se trate que se trate de un accionista o de un socio de la empresa, ¿no? Que no ejerce un poder directo de mando sobre la víctima o sobre los trabajadores. Incluso podría tratarse de un director, gerente, jefe, supervisor de un área distinta, aquella en la que presta servicios la víctima. También puede ocurrir en que el hostigador no ejerza formalmente ningún cargo jerárquico o de autoridad, pero que los hechos por una circunstancia concreta tengan la posibilidad de influir en la situación laboral de la víctima. Puede tratarse, por ejemplo, de un compañero de trabajo que haga las veces de líder del equipo o que tenga mayor responsabilidad en razón de su antigüedad en el lugar de trabajo, ¿no? Entre otros supuestos en los que las funciones revuelven la autoridad sobre la víctima. En el caso de la víctima, puede ser hombre o una mujer de cualquier edad, estado civil, origen étnico, raza, religión, condición económica, características físicas, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra índole, ¿no? Las mujeres son las víctimas mayormente. Se trata además de una de las formas de violencia, son las víctimas géneros más comunes en el ámbito laboral, que afecta de manera particular y mayoritariamente a las mujeres. Como tal, constituye una manifestación de la discriminación en razón del género que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de sus derechos fundamentales.
sin bien tanto también los hombres como mujeres pueden ser víctimas de hostigamiento sexual. Las mujeres jóvenes, económicamente dependientes, solteras o divorciadas, son las más afectadas, principalmente las trabajadoras adolescentes, ¿no? Que frecuentemente las mujeres padecen más que los hombres la discriminación y acoso sexual en el lugar de trabajo. En particular cuando participan en sectores donde tradicionalmente han predominado los hombres, asimismo, si las mujeres son lesbianas, transgénero, miembros de minorías étnicas, están en situación de mayor vulnerabilidad. En el caso de las mujeres, quienes están más expuestos al hostigamiento sexual. ¿Qué elementos permiten detectar al hostigador? En la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Ley 2794-2, en sus artículos 4 y 5, 4 y 5 y el artículo 5 de su reglamento aprobado por el Decreto Supremo, número 10, 2003, establece que para que se configure el hostigamiento sexual, debe presentarse alguno de los elementos constitutivos, conducta, sometimiento o rechazo. ¿Qué elementos permiten detectar? Tenemos entre uno de ellos la conducta, el comportamiento o acto de carácter o connotación sexual. Que la conducta del hostigador sea explícita o implícita, que afecte el trabajo de una persona y que interfiere en el rendimiento del mismo, creando un ambiente de intimidación hostil u ofensivo. La conducta o comportamiento de connotación sexual o sexista puede traducirse en mensajes escritos, expresiones verbales o simples acciones como gestos, razonamiento entre otros. Incluso los mensajes y las expresiones verbales pueden transmitirse a través de cualquier medio como cartas, electrónicos, aplicativos de mensajería, chats, teléfonos celulares o cualquier otro medio de físico o teletemático. Tenemos también entre ellos el sometimiento al hostigamiento sexual, ¿no? El sometimiento o el rechazo de una persona es la condición a través de la cual la víctima accede o mantiene o modifica su situación laboral, educativa, policial, militar, contractual o de otra índole. Es importante destacar que no es necesario que la conducta de connotación o contenido sexual ocurra tanto en el lugar de trabajo como en los horarios laborales. El sometimiento o rechazo de una persona a dicha conducta se utiliza de forma explícita o implícita como base para una decisión que tenga efecto sobre el acceso a dicha persona a la información o al empleo, ¿no? Sobre la continuación del mismo, los ascensos, el salario o cualquiera de otras decisiones relativas al empleo. Cuya dicha conducta creando un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto de la misma. También tenemos, por ejemplo, el acto no deseado o rechazando manifestante por la víctima, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a partir de este elemento, se genera que se tomen decisiones que afectan a la víctima en cuanto a su situación laboral, educativa. Lo esencial para que se configure un acto de hostigamiento sexual es que la conducta realizada del hostigador sea indeseada o no bienvenida. Es decir, que la persona afectada no otorgue su consentimiento. Por lo tanto, para que se configure un acto de acoso sexual, es suficiente que existan ciertos elementos de la conducta que hayan disminuido la capacidad de la víctima de dar su consentimiento de forma voluntaria y libre. Por ejemplo, frente a una amenaza de despido, la víctima puede verse afectada que un inicio acepte la conducta de naturaleza sexual, ¿no? Pero luego, si esta persiste, la rechace, es en torno de intimidación por la amenaza de despido.
Tenemos, por ejemplo, dos casos. Les voy a continuación dar un ejemplo de rechazo explícito. Es un caso de la vida real, ¿no? De una señora llamada Jenny. Jenny vive en una situación de hostilidad con su nuevo compañero de trabajo. Desde su primer día la ha invitado a salir y ella le ha dicho claramente que no está interesada. Sin embargo, esta situación ha permanecido y ahora le deja regalos en su sitio para presionarla a que salga con él. Ella no sabe qué más hacer, pues le ha dejado bastante claro que no está interesada. Producto de este hecho, la situación laboral ya se ha tornado muy hostil. Tenemos un caso de ejemplo de rechazo implícito, el caso del joven llamado Roberto, ¿no? Este caso es un joven economista. Tiene una jefa que frecuentemente le hace cumplidos sobre su apariencia física. Él se siente incómodo, pero para no desautorizarla, solamente ríe y agradece. Sin embargo, los cumplidos y bromas sobre su físico se incrementan. Él solo se siente avergonzado y en ocasiones guarda silencio, ¿no? La jefa no solo le molesta, sino ya, no solamente le molesta sola, sino también ya lo hace en público. Él una vez más baja la mirada, sonríe y guarda silencio. Sin embargo, no manifiesta la disconformidad a sus compañeros de trabajo. Ellos le dijeron que no se comporte supuestamente como nena y que debería agradecer que lo halaguen tanto. Lo que se dice y lo que se hace. En el literal C del artículo 6 de la ley 27942 menciona las manifestaciones de hostigamiento sexual, ¿no? Entre ellas tenemos las conductas escritas y verbales y las conductas no verbales. Entre los ejemplos de las conductas escritas y verbales tenemos las proposiciones o insinuaciones sexuales explícitas e implícitas que pueden ser directas, como invitaciones a incurrir en actos sexuales de cualquier tipo, o indirectas, ¿no? En este caso, como invitaciones a salidas no deseadas fuera del lugar de trabajo, a cenas o viajes, bromas o comentarios de contenido sexual, como son los relativos al cuerpo de una persona, su apariencia física, su situación familiar o la manera también como viste, camina, etcétera, ¿no? Están incluidas las preguntas discretas formuladas a la víctima y relacionadas con su cuerpo, su sexualidad o con su aspecto de su vida vinculados a estos temas. También, por ejemplo, los gestos obscenos o miradas de naturaleza o connotación sexual incluidos, en este caso, por ejemplo, los silbidos, ¿no? Las conductas no verbales tenemos, por ejemplo, en los gestos obscenos o miradas de naturaleza, connotación sexual, las imágenes o frases podrían ser exhibidas únicamente a unas pocas personas. Por ejemplo, enviar por correo electrónico chistes de carácter sexual, colocar imagen de contenido sexual como fondo de pantalla. Podrían ser accesibles también a muchas personas porque forman parte del ambiente de trabajo. Por ejemplo, estar ubicadas en los escritorios, módulos o paredes del lugar de trabajo. Acercamientos corporales y roces deliberados o tocamientos de cualquier tipo, como abrazos, ¿no? Apretones, caricias, pellizcos o también palmadas. A continuación voy a dar pase a mi compañera Ayamamani, que a continuación les seguirá hablando sobre el tema del acoso sexual. Gracias. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a mostrar ciertas situaciones en las cuales se llega a manifestar la afectación significativa en lo que es en el empleo. Como por ejemplo tenemos que son más comunes, ¿no? Que vendría a ser, una vendría a ser el acceso a un puesto de trabajo o la extinción que llegaría a haber en relación al trabajo.
que se vendrían a dar ciertas situaciones dentro de ello, como por ejemplo es de que, por ejemplo, una persona que llega a tener un proceso de selección o llega a postular a un trabajo, pues no llega a, se podría decir, al puntaje, ¿no? Aún teniendo realmente la capacidad para poder desempeñarse en ese puesto. Como también puede ser de que, por ejemplo, ya una persona que esté trabajando no le quieren renovar su contrato. También puede ser como, por ejemplo, llegan a tener un despido o llegan a estar en una lista en la cual llegan a estar integrados todos los trabajadores que ya van a cesar. O en algunos casos de que, por ejemplo, en los procesos de selección no llegan a obtener el puntaje. Viendo otro también serían las promociones o los ascensos. Vendrían a ser esas personas que ya laboran ya están laborando y llegan a tener la oportunidad de poder ascender. Y si esta persona no se llega a someter a las condiciones del hostigador, entonces de repente no pueda tener la opción de poder ascender a un puesto mucho mejor. O también puede ser de que por ejemplo, quizás como también puede ser un puntaje, ¿no? No se llega, no llega a obtener el puntaje para que pueda realmente a poder escalar a otro puesto de trabajo. También tenemos lo que es la remuneración a los complementos, la remuneración a los complementos remunerativos. En este caso vendría a ser, por ejemplo, de que no llegan a tener quizás o no este beneficio de un aumento remunerativo, o si no, vendrían a ser complementos remunerativos aquellos que podría ser una bonificación, una asignación familiar, en las cuales que por ley les corresponde, pero hay empresas, ¿no? Empresas que a sus trabajadores los limitan con esos beneficios y en algunos casos no se les llega a dar, ¿no? Otras que vendrían a ser que son ya dentro, condiciones en que se dan también en el trabajo, que vendría a ser ya hostigamientos en cuanto a que te den mucha más carga laboral, otras que te hagan que te excedas a tu horario de trabajo, como también puede ser que te excluyan actividades que se realizan dentro de la empresa, o como por ejemplo que te llegan a limitar en lo que es en tu carrera profesional, ¿no? Son ciertos, o también como beneficios de los cuales te llegan a privar, ¿no? Te dan como, por ejemplo, permisos, vacaciones, de las cuales uno ya se siente afectado en ese sentido, ¿no? La siguiente. Efectos y manifestaciones del hostigamiento o acoso sexual. ¿Qué efectos llega a causar, por ejemplo, en los trabajadores, en el empleador y en la sociedad? En lo que es en los trabajadores, llega a tener efectos psíquicos, como por ejemplo, que es muy usual el estrés, lo que son las depresiones de los trabajadores, de que se sientan deprimidos, bueno, muy aparte de deprimidos, se sientan como que discriminados, se sientan culpables, sientan vergüenza, en algunos casos se sientan hasta rabia, ¿no? De la situación en la que se encuentra, y eso por ende hace de que genere cierta incomodidad entre ellos y pueda haber hasta incluso una inestabilidad laboral, en las cuales pueda incluso no de querer renunciar por el simple hecho de no aguantar todos esos hostigamientos que llegan a recibir. En el caso del empleador, por ejemplo, vendrían a ser, por ejemplo, de que el trabajador llegue tarde y no se desempeñe como debería de ser, o en algunos casos también de que incluso no asistan a su centro laboral.
y eso obviamente de alguna u otra forma le llega a afectar al empleador, porque no llegaría quizás a llegar, o no llegaría a su objetivo quizás del día, ¿no? De ahí también tenemos lo que es lo que es en los efectos de la sociedad, vendría a ser que causan en la sociedad, por ejemplo, el incremento de la discriminación hacia estas personas, o la exclusión a estas víctimas, ¿no? Y en algunos casos, como también hemos visto, de que las mujeres son las que más llegan a afectarse en este tipo de hostigamientos, en las cuales también estaríamos como que promoviendo más ello, y otras entidades estarían como que tratando de copiar ese tipo de hostigamiento. ¿Me que sigue? Prevención en el lugar de trabajo. En este caso, bueno, tenemos dos artículos dentro de la ley de lo que es del hostigamiento, en el cual ellos, bueno, ahí indican ciertas medidas de prevención y difusión, en las cuales vendrían a ser como, por ejemplo, el llegar a capacitar a los empleados, ¿no? El llegar a difundir ciertas informaciones en cuanto a lo que es las sanciones que llegan a haber a este tipo de hostigamientos, ¿no? En la cual esta información debe ser completas y obviamente comprensibles y accesibles para los trabajadores. También tenemos lo que es, bueno, el de llevar estas capacitaciones, y lo que es de que el personal lleve ciertos módulos en los cuales ellos tengan conocimiento de todas de las leyes en las cuales ellos puedan acceder, y realmente sepan de que, o sea, tienen leyes a su favor que nos protegen, ¿no? La siguiente. Ya, en lo que es la intervención de la sanción de hostigamiento en el trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, tenemos, por ejemplo, las obligaciones de los empleadores en el sector. Por ejemplo, en este sentido, vendría a ser de que se dé a conocer las políticas internas y las sanciones también, como también tenemos, como se indicó, las capacitaciones y sensibilización a los trabajadores, ¿no? Que en este caso era promover lo que es un ambiente laboral seguro, sano, ¿no? Y bueno, de ahí, a ver, la siguiente, dale. Ya, en cuanto a lo que son los procedimientos para poder nosotros iniciar una queja, tenemos tanto en el sector público como en el privado, que sería, en el privado, sería la presentación de una queja en el cual el contenido debe ser nombre, el nombre del hostigador, el cargo, la narración de los hechos. Si en caso se llegara a tener alguna prueba, sería mucho mejor. También esta queja se realiza un día después de ocurrido el hecho, en la cual tiene como 30 días para poder realizar la queja. Después se hace el traslado de la queja al hostigador, y el hostigador realiza los descargos de ello, en la cual después estos llegan a ser investigados, y por último llegan a tener se llega a generar la resolución de sanción, como por ejemplo puede ser de que pueda tener alguna amonestación, puede ser suspensión o un despido. Y en lo que es en el sector público es la presentación de la queja también, investigaciones respectivas, la denuncia, las medidas correctivas y reforzamiento de medidas preventivas. En este caso, en lo que es en el sector público, también tienen es como que hay una organización que es, bueno, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que es Servir, el encargado
es el organismo técnico especializado rector del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos, en cual ellos, muy aparte, obviamente, de velar por el bienestar del trabajador, también ellos planifican y formulan políticas en las cuales generen un ambiente sano, un ambiente, o sea, bueno, ¿no? Para el trabajador en el sector público. Dale. Las medidas a tomar en cuenta es, por ejemplo, si en el caso se llegara a tener pruebas, como son mensajes, de repente las llamadas grabadas, no sé, de repente pueda ser testigos, o sea, sería un punto a nuestro favor porque obviamente sería más, tendría más credibilidad nuestra queja, pero hay algunos casos de que este tipo de pruebas no llegan a darse porque obviamente el hostigador llega a tener un poco más de cuidado para no ser descubierto. Entonces, en este sentido es de que se le dé credibilidad a la persona y o sea, tenga el beneficio, ¿no? De hacer de que, o sea, apoyarlo, ¿no? Y obviamente eso se da siempre y cuando esta persona que es la víctima sea constante con las cosas que dice. Ahora, la demanda de indemnización, esto de ahí, o sea, se puede dar, sí, esta demanda de indemnización, pero no siempre, en algunos casos, llega a darse como en dinero, ¿no? Siempre y cuando esto tenga ya un respaldo en cuanto a la queja ya dada. Y bueno, las consecuencias de una queja falsa es de que, por ejemplo, el trabajador o la supuesta víctima o sea, el proceso como que se llega a dar un giro y la víctima ya no sea el acusador, sino ya sea la persona afectada a la cual le van a abrir un nuevo proceso por haber dicho o haber indicado cosas que no son realmente o que eran simplemente mentiras porque de repente no se llevaba bien el trabajo con él o con ella y por querer perjudicarle en su trabajo, entonces hace este tipo de queja falsa. Entonces, esta persona también puede ser eh, sancionada, hasta incluso puede ser despedida del trabajo. Siguiente. Bueno, el flujograma de procedimientos disciplinarios por actos de hostigamiento sexual. Denuncia ante la Secretaría Técnica, que es en el ámbito del sector público, que ellos se encargarían a llevar la queja. Después sería el procedimiento administrativo disciplinario, la presentación de los descargos de ambas partes, el informe del órgano instructor y lo que es la resolución de sanción, como lo indiqué, ya sea aceptada esa queja, ¿no? Y obviamente se hayan verificado que todas las pruebas y todo ello sean realmente verídicas. Bueno, nosotros queríamos darle un mensaje a todos nuestros compañeros que es, bueno, trabaja sin acoso, que no estamos ni solos ni solas. Muchas gracias, Miss.